Profe, creo que estábamos en la diapositiva de estructura ósea. Estructura ósea, más atrás. Profesor, nosotros no hemos avanzado mucho con el tema de Aquí, biomecánica. Sí, ahí. ok. Bien, entonces los huesos están compuestos de un mineral muy importante que está hecho a base de fosfato de calcio y lo conocemos como hidroxiapatita. Eso es lo que le da la fortaleza al hueso, la parte mineral. Esto, pero también tiene algo de colágeno, por lo que él va a tener algo de flexibilidad y por supuesto que tiene agua. Dentro de la médula ósea lo que tenemos son células madre, también tenemos grasa, ¿sí? La parte de la médula del hueso tiene células que van a dar origen a la línea roja y a la línea blanca, o sea, las células que vamos a encontrar en la sangre. Los huesos los podemos encontrar de diferentes tipos y tamaños. Aquí tenemos algunos ejemplos. El hueso que vemos a la izquierda es el típico del hueso largo y en la cavidad del centro, que es lo que en cavidad medular es lo que acabamos de hablar, aquí vamos a encontrar los elementos que van a formar las células de la sangre y hay una parte que es muy dura que es lo que llamamos el hueso compacto. Esta parte del centro también la conocemos como la diáfisis y la que está en los extremos la epífisis. Él está forrado, está cubierto con una membrana de tejido elástico, que le llamamos el periósteo, ¿sí? Y podemos también tener dos tipos de hueso. Aquí en los extremos vemos lo que es el hueso esponjoso o trabecular y en el centro vamos a tener lo que es el hueso compacto. Hay huesos cortos como las vértebras, hay huesos planos como el omóplato y hay unos huesos que se fusionan uno con otro, como es lo que encontramos acá en el cráneo. Entonces nosotros tenemos realmente un sistema de equilibrio entre varios procesos que ocurren en el hueso, ¿sí? Y que pueden influir en si el hueso va a estar más fuerte o va a estar más débil. Entonces, recuerden que una de las propiedades que es la tenacidad es la dificultad que tenemos en disgregar al hueso. También tenemos la rigidez y está dada principalmente por la eh, cantidad que vamos a tener de calcio. Entonces, vamos a tener que el hueso va a sufrir un proceso que llamamos remodelado o remodelación. Y ese proceso va a estar dado por o va a ser inducido por factores hormonales, por la dieta también, que va a ser rica en calcio y vitamina D, y por factores mecánicos. Hacen entonces que las células óseas vayan entonces respondiendo a ese estrés mecánico y se pueden transformar en otras células que van a dar origen a más hueso, los llamados osteocitos y eso va a activar a los llamados osteoblastos, que son los constructores del hueso. Por el contrario, si el hueso no recibe el estrés, queda allí quietecito, que es el paciente que está encamado, por ejemplo, ese proceso entonces se va a dirigir a una desmineralización y el hueso se hace más débil. Es lo mismo que también sucede con las señoras posmenopáusicas, debido al descenso de las hormonas como el estrógeno. Entonces el hueso pierde su mineralización y se hace menos rígido, más sensible a la fractura. Entonces, este es el proceso que tenemos esquematizado. Fíjense que comenzamos acá con la parte molecular y terminamos ya en el órgano propiamente. Cuando venimos a nivel de molécula, estamos hablando de los mediadores, en este caso mediadores de tipo hormonal, de mineral, y ellos van a estar en un equilibrio entre osteoclastos y osteoblastos. Osteoblastos, ellos generan más hueso, osteoclastos, ellos liberan calcio del hueso. Los osteocitos son las células mayoritarias del hueso que pueden ser transformadas en una o la otra línea. Entonces, esos osteoclastos no es que van a destruir el hueso en el sentido de acabar con el hueso, no. Ellos lo que hacen es una liberación de calcio
pero balanceada hormonalmente, ¿sí? Por otro lado, los osteoblastos también van a hacer un crecimiento del hueso, pero es un crecimiento natural, fisiológico, dirigido también por la hormona del crecimiento, la calcitonina, la paratormona, etcétera. Y eso va a dar unas ciertas propiedades al hueso que le van a permitir, uno, soportar el estrés mecánico, pero también se va a adaptar a las fuerzas externas como la compresión y la tracción. A la vez, recuerden que hay colágeno, así que eso le da cierta flexión sin sufrir fractura. De esa manera, entonces, el estrés mecánico se distribuye y no vamos a tener la fractura. Las propiedades más comunes que vamos a encontrar son la elasticidad, resistencia y tenacidad. La elasticidad se debe a que, ya lo habíamos mencionado, tiene colágeno. La resistencia porque tiene la hidroxiapatita, que es el fosfato de calcio. Y la tenacidad se refiere a la resistencia a la disgregación de las moléculas. Hay muchas leyes y muchos principios mecánicos acerca de este modelo de balance en la formación o resorción de hueso. Acreción se refiere al crecimiento del hueso. Resorción significa que el hueso pierde calcio y pierde sus propiedades de resistencia. Pero vuelvo y lo repito, esto está en un balance normal. Ese balance se va a romper cuando hay un desequilibrio hormonal, por ejemplo, el caso de la menopausia, cuando hay un problema nutricional o con falta de estrés mecánico. Ahí tenemos tres leyes, la de Wolff, la del periosto y la ley de Godin. Básicamente lo que nos dicen estas leyes es que el hueso responde al estrés mecánico y eso cambia la arquitectura del hueso. El efecto de la atracción y de la compresión genera tejido óseo. Ahora, ese tejido óseo no siempre va a ser normal, que es lo que tenemos en la figura de abajo marcado aquí en rojo. La ley del periósteo entonces nos explica de que ese crecimiento puede ser anormal, es decir, el hueso se deforma. Mientras que la última ley nos habla de la asimetría del crecimiento. El hueso puede hipertrofiarse, ¿verdad? Por ejemplo, en una persona adulta que tiene aumento de la hormona del crecimiento, hay un crecimiento anormal de algunos huesos del cuerpo. Entonces, eso ya es un trastorno de tipo hormonal endocrino, pero se nota, ¿sí? Especialmente en las mujeres. ¿Por qué se nota más en las mujeres? Porque las mujeres tienen una fisonomía más delicada, los huesos son más delgados. En los varones los huesos son más gruesos, son más grandes. Y entonces la señora que padece la enfermedad comienzan entonces a crecerle los huesos, comienzan a crecerle las manos se ponen así grandes, los pies también, los huesos de la cara se ponen huesos que son más gruesos y cambia la expresión facial, ¿sí? A eso le llamamos acromegalia, ¿ok? Eso afecta mucho al tejido óseo. En cuanto a los principios que ustedes probablemente ya estudiaron en secundaria, seguimos con los mismos, eso no va a cambiar. La fuerza es igual a la masa por aceleración, eso no lo podemos cambiar. Lo que sí tenemos que añadir es que nosotros ejercemos, ¿verdad? Control sobre las cosas que nos rodean. Nuestro cuerpo es capaz de hacer eso y para eso generamos una fuerza. Lo único que esa fuerza va a ser aplicada a otra estructura, a otro objeto, etcétera. Así que hablamos de un punto de aplicación de esa fuerza. Y como siempre vamos a tener los tres elementos que caracterizan a los vectores de fuerza. Abajo nada más les puse un ejemplo ya numérico, tomando como consideración lo que es la fuerza de gravedad y la masa de 1 kilogramo para expresar lo que es el Newton, ¿sí? Para que lo tengan presente nada más. Entonces, hablando de estas fuerzas, las tres principales son la tensión, la compresión y la torsión, ¿ok? En este esquemático que está aquí, vemos entonces cómo se dirigen estas fuerzas, que son las líneas que ellos trazaron aquí en este esquema. Vemos las líneas de tensión en esta dirección y las líneas de compresión en la otra dirección. De las tres fuerzas, creo que la que más afecta al hueso es la fuerza de torsión.
La torsión son fuerzas opuestas. Generalmente, cuando el hueso es sometido a estas fuerzas opuestas, o incluso cualquiera de las dos anteriores, ya sea transtensión o compresión, se llega al punto de máxima tolerancia o de máxima resistencia. Y si se sobrepasa ese punto, entonces sobreviene la fractura. Ustedes van a encontrar que hay diferentes tipos de fracturas, como las tenemos aquí. Hay transversales, hay oblicuas, y hay en espiral, hay en varios segmentos. También existe la abulsión, que vamos a hablar un poquito de ella. Y las dos últimas son más difíciles de ver, que son aquellas que son con minutas donde hay una pequeña rajadura por el impacto que se ha sufrido y a veces son difíciles de ver en el rayo X. ¿Eh? Esto ya lo hemos hablado más adelante. Entonces, lo que ustedes van a ver, ustedes necesitan una ayuda, obviamente, nadie es adivino. Se van a ayudar mucho con los rayos X, ¿sí? Pero tienen que saber algo de anatomía. Por ejemplo, aquí en esta parte tenemos la articulación del codo. ¿Ven algún problema allí o está normal? Bueno, parece que no ven Tiene nada. una fractura Muy bien. ¿Dónde? en el cúbito. Aquí abajito, ¿cierto? Entonces, Sí. a veces no se notan, ¿verdad? Como las que tenemos aquí, que son bastante visibles, ¿cierto? Pero a veces también ustedes encuentran cuerpos extraños, como acá arriba en el pie. Ahora que está de moda el ataque que estamos sufriendo de parte de las fuerzas de seguridad del Estado, ¿verdad? A este chico lo que le pasó aquí fue que lo alcanzó una ráfaga de perdigones en el pie. Así que cuídense ahora que van a la universidad. Acá abajo, donde están las costillas, ¿ven algún problema? Dicen, sí, hay dos flechas rojas y una verde. Pregunto, ¿las radiografías vienen con flechas rojas y verdes? No, Para nada, ¿cierto? ¿Y qué están señalando esas flechas? Tarararán, tarararán. Nada. Bueno, lo que vemos aquí es el extremo de las costillas que se está recuperando. Hay un tejido cicatrizal que va creciendo. ¿Ok? Bien, cuando nosotros combinamos estas dos variables, tensión y deformación, generamos una curva, que es la que tenemos aquí. A esa curva le llamamos el módulo de Young o el módulo de elasticidad, o también se llama la pendiente de la curva tensión-deformación. Ahora ustedes me dirán, ¿cuál de los dos casos tiene mayor resistencia a la fractura, E1 o el E2? Resistencia a la fractura. ¿Quién tiene mayor resistencia? E2. E1. Bueno, tenemos las dos, E2 y E1. ¿Alguien más? La E2. E2. Dos. E2 resiste más. ¿Por qué E2 resiste más? Se puede deformar más. Puede deformar más. ¿Cómo así? A mayor tensión se deforma menos. Lo contrario. A mayor deformación genera menos tensión. ¿Sí? Entonces, si yo tengo aquí este punto de eh, deformación aquí, en ese mismo punto yo estoy acá abajo en la curva, pero en ese mismo punto de deformación yo estoy acá arriba en el grado de tensión, así que E1 va a generar mayor tensión, así que llega más rápido al punto de quiebre o al punto de fractura. Entonces, esta misma curva, si nosotros la prolongamos, a esa curva tiende a separarse, como la vemos acá en azul, ¿sí? La primera parte
que es esta que estamos viendo acá en el diagrama de arriba, es esta que está aquí abajo, que le llamamos la región de elasticidad. Pero esta curva se puede separar a otra región que le llamamos la región de plasticidad. Entonces allí el concepto mecánico es el siguiente. Es diferente lo que es elasticidad de plasticidad. Elasticidad, usted lo estira y regresa al mismo punto. Plasticidad, usted lo estira y él no regresa al mismo punto. ¿Sí? Entonces, cuando el material, llámese por ejemplo el hueso, la curva se va moviendo hacia el lado de plasticidad, ya él no va a regresar a ninguna parte. Y lo mismo que un tendón. Y si yo sigo aplicando más deformación, que es la variable que yo tengo acá abajo, yo voy a llegar a este punto de quiebre. Este punto de quiebre, entonces, es la fractura. Ahora, esa plasticidad va a depender del tipo de material. Si estamos hablando, por ejemplo, de un tendón, de un ligamento, va a tener mucha plasticidad. El hueso no tiene mucha plasticidad, ¿sí? Por la cantidad de colágeno que tiene. Aquí vemos lo mismo con un poquito más de detalle. Aquí está el comportamiento elástico y ese comportamiento entonces se va a separar aquí y vemos entonces la curva de plasticidad. Eso mismo lo tenemos con mayor detalle acá, pero comparando los huesos. Acá tenemos el hueso cortical, es un hueso más duro, y acá tenemos el hueso trabecular, ¿sí? Entonces, fíjense, si yo voy entonces haciendo deformación, que es el eje de las X, yo paso aquí mi curva de elasticidad o el módulo de Young, ¿sí? En un hueso que es trabecular, genera menos tensión, pasa al estado plástico y se mantiene por mucho más tiempo resistiendo a la fractura. Acá lo vemos al final. En cambio, en el hueso cortical, la pendiente es mayor. A mayor pendiente, mayor la rigidez. De manera que, aunque yo tenga la misma cantidad de deformación, no la pude hacer recta la curva, ¿sí? Fíjense que el punto de fractura se alcanza rápidamente y la elasticidad, digo, la plasticidad es mínima. Entonces, en nuestros huesos pasa eso. Donde tenemos parte que es hueso trabecular, tenemos un comportamiento plástico por más tiempo, es decir, que soporta más la deformación que aquellos huesos que tienen una mayor pendiente de la curva o el módulo de elasticidad. ¿Ok? Esto es más de lo mismo, nada más de que aquí tenemos, ¿verdad? La tensión y el esfuerzo y que eso va a cambiar de acuerdo al material. Aquí lo que están viendo ahora es la parte de los ligamentos. Entonces, cuando ya tenemos esta parte de aquí, el número 4, ya estamos próximos entonces a una falla, ¿sí? Y esa falla va a ser progresiva hasta que llegamos al punto de quiebre, que es al final, puede ser antes de 5. Entonces, en ese punto, si estamos hablando de un tendón, de un ligamento, el ligamento se lesiona, ¿sí? Si estamos hablando de hueso, el hueso se fractura, el hueso se va a fracturar mucho antes. Los tendones son mucho más flexibles porque tienen mucho colágeno, son prácticamente de colágeno. ¿Qué es esto? Ok, esto ya lo hemos hablado un poco, ¿verdad? Dos tipos de hueso, también el tendón. Allí tenemos la deformación que ellos pueden resistir, que pueden generar, y el módulo de elasticidad. Eso no tiene mayor ciencia. Yo creo que la mejor la elimino. Bien, la anisotropía es una de las otras propiedades que tenemos que hablar. La anisotropía se refiere a la respuesta que va a tener el hueso o cualquier otro material cuando se le aplica una fuerza, ¿sí? Entonces, eso va a depender de qué, va a depender de la dirección en la que se aplique la fuerza. Es cuando yo digo eso, ¿a qué me refiero? La resistencia del hueso. ¿Ok? Si usted aplica una fuerza que va en el sentido del eje mayor del hueso, que es la flecha verde grande que vemos aquí, la resistencia va a ser mucho mayor. Si usted aplica una fuerza, como la vemos aquí, que va a ser transversal al eje mayor,
aumenta la probabilidad de fractura. ¿Ok? De manera que variando ese ángulo donde yo voy a aplicar la fuerza, va a variar entonces la resistencia que va a tener el hueso. Por eso no todas las lesiones son iguales. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted tiene a un futbolista que se lesionó, no todo el tiempo todas las lesiones van a ser iguales, porque depende de cómo se cayó, cómo se golpeó, etcétera. Es decir, cómo se comportó la anisotropía en ese momento de la lesión. ¿Ok? Por eso no podemos generalizar. Esto es un poquito más de lo mismo, pero añadimos otro término que es la viscoelasticidad. ¿Sí? Aquí vemos entonces que esa curva de tensión de formación va cambiando con la velocidad en la que se aplique la fuerza y va cambiando también la pendiente. Si nosotros aplicamos, ¿verdad? Con más velocidad, yo voy a tener mayor pendiente, que es acá arriba, 1500 por segundo. Y acá abajo, ¿verdad? Como si la persona estuviera caminando, yo voy a tener menos desarrollo de la tensión. En otras palabras, el que va trotando, el que va caminando, tiene menos probabilidades de lesionarse que el que va corriendo o el que salta, ¿sí? Porque el impacto va a ser mayor, la carga va a ser mayor, ¿ok? Sin embargo, hay situaciones en que no podemos hacer mucha cosa porque son cambios que se deben a la edad. Con la edad, ya habíamos mencionado el asunto de las señoras que entran en menopausia. Pero también tenemos que en los varones se puede dar el caso que con la edad disminuya la densidad ósea, ¿sí? Y lo vemos entonces que en este caso hay dos curvas, una de hombres y una de las mujeres. Y fíjense que a lo largo de los años, ¿verdad? Tenemos aquí más o menos en este punto máximo de 40 años, que hasta allí la cosa va muy bien. ¿Qué significa la cosa? Que la masa del hueso se mantiene, ¿verdad? Con cierto grosor, con cierto tamaño. Ya después de los 40 años comienza el proceso degenerativo. Ese proceso se acelera según el estilo de vida, ¿sí? Si es una persona sedentaria que no hace nada, esa curva después de los 40 años se va a acelerar. Es decir, el hueso se va a hacer más frágil más rápidamente que una persona que permanece haciendo algún tipo de actividad. Lo que ponemos allí en rojo es cómo va cambiando cada cierto tiempo la resistencia y vemos entonces que conforme va aumentando la edad va disminuyendo la resistencia, ¿sí? ¿Qué se hace al respecto? Bueno, si ya usted sabe que la persona tiene cierta edad, especialmente si es mujer y ya está menopáusica, hay que hacerle la prueba de densitometría ósea. Si es un varón que tiene antecedentes, que tiene problemas hormonales, etcétera, etcétera, o que ya está rumbo a los 75 años, hay que hacerle también la prueba de densitometría. Y en esas pruebas lo que se va a diagnosticar es qué cantidad de hueso, ¿verdad? Se encuentra más deteriorado. Es decir, es una probabilidad de que esa fractura se vaya a dar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, depende de las condiciones del sujeto, depende de la edad del sujeto y de otras comorbilidades. Cuando digo comorbilidades, ¿a qué me refiero? Bueno, si el paciente, además de la edad, tiene un problema de equilibrio porque tiene un problema del oído, o tiene una lesión en el sistema nervioso, o tiene una lesión en la columna, etcétera. Entonces, primero, mejorar la dieta, ¿sí? Ya hemos hablado de vitamina D, calcio, etcétera, pero también ejercicio de bajo impacto. Y además de eso, si el paciente lo requiere, una ayuda. ¿Qué significa una ayuda? Que ande con un bastón o que use una andadera, pero no recomendarle que no haga ejercicio, tiene que moverse, porque ya sabemos que la actividad va a mejorar la densidad ósea. Los osteoblastos se van a estimular con el estrés mecánico. Ahora, el adulto mayor tampoco puede exagerar. No es un viejito que ustedes lo van a mandar a subir y bajar escaleras. Al contrario, camina en superficies planas con su andadera. Entonces,
Esas pruebas son prácticamente obligatorias en esas edades, en esos grupos de personas. Para las personas jóvenes como ustedes, también ocurren las fracturas. A veces ocurren fracturas por accidentes, a veces ocurren fracturas porque su profesión o su hobby, ¿verdad? Lo ha sometido a un tipo de estrés mecánico. Una de las más comunes es las caídas, ¿sí? Que es lo que tratamos de representar aquí. Aquí lo que tenemos es, no nos apartamos de nuestra ecuación de siempre fuerza igual a masa por aceleración. Nada más que en este caso estamos haciendo la aplicación de una caída en sentido vertical. En sentido vertical yo tengo aquí que viene el vector de fuerza de la gravedad y este está actuando aquí con usted. Entonces usted está concentrando la mayor cantidad de carga y de fuerza aquí en sus pies. Eso se alivia si usted tiene una buena superficie de amortiguación. Entonces, lo que hacemos aquí es que despejamos la aceleración y la aceleración va a depender entonces de la altura de donde se lanza el sujeto, que es la H mayúscula, y la superficie de amortiguación, que es la H minúscula. De la razón de esas dos proporciones se va a generar cierta aceleración. Y con eso, si ustedes lo ponen en la formulita ya despejada abajo, ustedes calculan la fuerza, ¿sí? Obviamente, si usted no trabaja en esto todos los días, usted no se sabe cuánta fuerza, por ejemplo, resiste el fémur, o resiste la tibia, o resiste el peroné, etcétera. ¿Quién lo sabe? Hay unos manuales de referencia donde en biomecánica aparecen todos los huesos con el punto de máxima resistencia. Yo les puse un ejemplito aquí de un sujeto que se lanza desde arriba. El sujeto pesa 75 kilogramos, él se lanza a una altura de 1,3 metros. Esa sería nuestra H mayúscula. Y sin doblar la rodilla, y va a tener una superficie de amortiguación de 0,01 metros, o sea, una cosa bien pequeñita, ¿verdad? Y genera mucha fuerza, 95.000 newton. Entonces, en el manual uno busca si esos huesos de las piernas van a resistir semejante fuerza. Para efectos profesionales y deportivos, la gente no se anda por allí corriendo riesgos de fractura. Es la foto que tenemos aquí abajo. Una de las técnicas que se usa es doblar las piernas, ¿sí? Y además de eso, tener una gran superficie de amortiguación, que es la que tienen aquí abajo. Con esa superficie de amortiguación bien grande, la H minúscula va a tener un valor superior y por lo tanto la fuerza que se desarrolla va a ser menor. Eso previene bastante que la persona se vaya a lesionar. A diferencia con el sujeto que está arriba, que encima de que está cayendo con las piernas rectas, no tiene gran superficie de amortiguación. Ese es mucho más riesgoso. El doblar las piernas y rodar ayuda mucho a repartir las fuerzas que van a atacar a nuestro cuerpo. Eso lo usan muchos los paracaidistas y también lo usan mucho los que son los que trabajan en el cine, lo que le llaman doble. Ustedes ven que lo atropella un carro, él salta y rueda. El rodar reparte la carga y no se lesiona, pero hay que saberlo hacer. ¿Ok? En la práctica probablemente ustedes tengan que usar esto. Esto es bien antiguo. Quizás ahora ustedes van a usar los aparatos más modernos, pero el concepto vale. Ustedes van a aplicar una fuerza, por ejemplo, para alinear aquí los dos extremos del hueso, cuando el hueso está fracturado. ¿Por qué se requiere eso? Porque se requiere que los dos extremos del hueso fracturado tengan contacto y el hueso pueda entonces sanarse. Entonces, para eso hay que aplicar tracción, ¿verdad? En este sentido, vamos a poner aquí la flecha y ponemos aquí atrás, en la fosa poplitea, ¿verdad? Este dispositivo que tenemos aquí. Eso le llamamos la tracción de Perkins. Si usted no tiene eso, ¿verdad? Sencillamente usted con sus manos ala la pierna, el otro sostiene al paciente
ponen después un rayo X y miran a ver si eso se alineó. ¿El paciente va a quejarse? Claro que sí, porque le va a doler. Pero ustedes tampoco se pueden quedar allí agarrando eso todo el día. Entonces, ahora se usan unos pernos que se ponen directamente allí. No sé si lo han visto, que tienen alrededor de la pierna y esos pernos sostienen esa área. También se pone el yeso tradicional, ¿sí? Esto lo tenemos acá. Fíjense a los muchachos que están aquí en el hospital. Aquí tiene el artefacto que dijimos y viene por aquí con cierta cantidad de peso. Entonces, ¿qué es lo que hay que calcular? Esta masa que le vamos a poner aquí para mantener toda la tensión en equilibrio. O sea, usted no se va a quedar allí alando la pierna todo el día. Entonces, esto se trata de un sistema de equilibrio de fuerzas. ¿Sí? Entonces, el esquemático de este muchacho que está aquí en la cama con estas masas, lo tenemos acá del otro lado. Entonces, esto sería la pierna de él, que es esta que está aquí, ¿verdad? Y de ese punto del centro de gravedad de la pierna hasta la articulación hay cierta distancia. Y la distancia máxima de acá, donde está la masa que ustedes van a poner hasta la articulación de la pierna, es esta que tenemos aquí. Y entonces lo que hacemos es una eh, ecuación de igualdad de fuerzas para mantenerla en equilibrio. Por eso las ponemos iguales, que F1 va a ser igual a F2. ¿Ok? Entonces hay muchas cosas que ya conocemos. Aquí conocen la masa que tiene la pierna, que es de 20 kilogramos. Conocemos la distancia del punto de articulación al centro de gravedad, que es de 35, y de aquí de la articulación hasta la nueva masa, que es de 85. Lo que no conocemos es la masa que vamos a poner aquí. Esa es la que se va a despejar. En este caso, con esos números da 8.2 kilogramos. O sea que esto que está aquí debe pesar entonces 8.2 kilogramos y mantener el sistema en equilibrio. ¿Preguntas? Profesor, Dale. eh, en caso de, o sea, yo sé que la fórmula esta hay que aprendérsela, eh, pero usted nos daría los valores, o sea, Ah, lo sí, de, ¿cómo no? ¿Cómo no? tipo, lo del el valor de Si yo la, te pongo este problema, yo te voy a dar los valores y tú calculas sí. la fuerza, ¿sí? Y lo que usted dijo que hay que fijarse en la guía, digamos que la capacidad que puede resistir cada articulación No, muscular. no, no, hasta allá no los voy a llevar a ustedes. Eso, Calculan, ok. ¿sí? Ustedes no son Atlas, Ya, es que eso de verdad, eso me asustó un poco, pensé que eso me lo tenía que aprender también. no te entendí nada. Que yo pensaba que eso también me lo tenía que aprender. Ah, no, 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 no. Usted cuando esté graduado, usted está de residente de ortopedia, usted tiene su manual, usted tiene sus atlas, usted tiene toda su biblioteca donde consultar los números. Es más, te adelanto otra cosa, si acaso te gusta ortopedia. Ahora con esta época de internet y de software y de toda esta cosa, hay programas que lo hacen, especialmente cálculo de las prótesis y todo aquello. ¿Sí? Ah, Entonces ok. tú lo único que tienes que hacer es tomar las medidas del paciente, meterlo en el software y te da los resultados. Mira qué bonito es ahora. Esto que está aquí es, yo diría como que primitivo, pero nos sirve a nosotros para entender la base. La base es la física. Bien, lo otro que tenemos que ver son algunos principios que estamos viendo ahora de fuerza, pero aplicados ya a los propios músculos de nosotros. Los músculos van a designarse de acuerdo a la acción que ellos hacen. Si la acción es la contracción, y usted quiere extender el brazo, por ejemplo, entonces este músculo que está aquí, el tríceps, voy a marcarlo aquí, él se transforma entonces en el agonista. Cuando él se contrae, se extiende la extremidad. Entonces, como él extiende la extremidad cuando él está contraído y la acción que se quiere es extender, entonces él es el agonista. Pero la contraparte, que es el bíceps, debe estar relajado y ese sería el antagonista. Si usted quiere extender la extremidad o si usted quiere flexionarla, entonces ahora es lo contrario. Ahora el bíceps va a ser el que se contrae
y él va a ser el agonista. Su acción, ¿cuál es cuando él se contrae? Promover la flexión. Y por otro lado, el antagonista, que ahora es el tríceps, él se relaja. ¿Por qué es importante este concepto? Porque esto es lo que nos permite a nosotros movernos. Pónganse el ejemplo, si los dos músculos, el bíceps y el tríceps, están contraídos, ¿nos podemos mover? No. Si los dos están relajados, tampoco nos podemos mover, porque la extremidad va a estar flácida. Vamos a tener una parálisis. ¿Ve? Entonces nosotros requerimos que haya un intercambio de función en el tiempo y de esa manera se permite el movimiento. No siempre es así. Si el paciente tiene una lesión de la motoneurona superior, ¿verdad? Generalmente lo que sucede es que el bíceps queda excitado permanentemente, de manera que la extremidad superior queda flexionada. Pero en la extremidad inferior vamos a tener aumento del tono extensor. ¿Ven? Entonces, siempre vamos a tener en condiciones normales la alternancia. En condiciones patológicas puede que no. ¿Se acuerdan de las leyes de Newton? ¿Sí o no? Sí, A ver, díganme una, pues. Por cada acción hay una reacción. Muy bien, ¿esa cuál es? ¿La uno, la 2 o la 3? Ave María. Y la si pues tercera, Es la es la tercera. tercera, muy bien. ¿Y qué más? ¿La primera cuál es? la del equilibrio, La del equilibrio, la de la inercia y la segunda, la que estamos viendo, la de la fuerza, la que dinámica. tenemos allí. ¿Sí? Si acaso no se acordaban, yo las traigo, ¿no? Pero eso hay que repasarlo y tenerlo en la mente. Entonces, viendo ahora la segunda ley, regresamos al principio de lo que estábamos hablando, que es el tópico de hoy. Nosotros aplicamos aquí una fuerza y nos convertimos en el agente. Y el objeto es el que va a recibir la acción nuestra y se va a generar una fuerza en el sentido vectorial, que es el que tenemos aquí. Eso va a valer tanto en un sentido horizontal como en un sentido vertical. Y aunque yo tenga sostenido el objeto, estoy haciendo trabajo. Ojo, nosotros aprendimos y ustedes también en secundaria que trabajo es igual a fuerza por distancia, ¿cierto? ¿O no? ¿Aló? Sí, ¿Sí? Entonces, ojo, nosotros vamos a estar haciendo trabajo a pesar de que no haya cambio de distancia, ¿sí? Entonces, a ese trabajo le llamamos trabajo estático. Estamos ejerciendo una fuerza como la está ejerciendo el sujeto que está aquí abajo y esa fuerza está en equilibrio con el vector de fuerza de la fuerza de gravedad y él mantiene el objeto allí. Entonces, para nosotros, a pesar de que no hay un desplazamiento como tal, para nosotros él está haciendo trabajo, hay un consumo de energía. De esa manera, ¿verdad? Si yo muevo un objeto y yo hago un desplazamiento en el mismo sentido de aplicación de la fuerza, esa fuerza puede ser aditiva. Pero si yo estoy ejerciendo esa fuerza contra otra fuerza opuesta, entonces yo tengo que sustraerla. Y así entonces nosotros vamos a encontrar que en la marcha nosotros podemos ver este procedimiento, esta serie de procesos. Las piernas de nosotros tienen una serie de músculos que van a ejercer fuerza. Ojo, el hueso no es el que se mueve. El hueso sencillamente él recibe la acción del músculo. El músculo está unido al hueso a través de un tendón. ¿Ok? El músculo se contrae y entonces mueve al hueso. ¿Ok? Y eso va a generar una serie de fuerzas. Fuerzas que pueden ser fuerzas de tensión, fuerzas de compresión y fuerzas de deformación, que es lo que más o menos nos trata de decir esta gráfica que está aquí a la izquierda. Y eso va a ser, por ejemplo, cuando una persona camina. ¿Sí? Esa tensión puede aumentar grandemente
si en vez de caminar la persona está trotando. Fíjense que ahora aquí arriba eso llegó prácticamente hasta 11. Y este que estaba caminando, el estrés estuvo por acá abajo por el estrés 3. ¿Ve? Entonces, ojo, si ustedes tienen un paciente, el paciente tiene algún trastorno de las vértebras, de la columna lumbar, etcétera, y el paciente le dice, doctor, yo quiero correr, negativo. No, doctor, entonces yo quiero hacer jogging, negativo. Porque eso es exponerle a mayor fuerza tensil. Y la fuerza tensil puede hacer que la lesión progrese. ¿Qué tiene que hacer? Es lo máximo, caminar. ¿Sí? Que es lo que nos demuestra esta gráfica que está aquí. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si comienza entonces a hacer jogging, el talón, que es el que tenemos aquí, cuando él cae sobre la superficie, va a generar mucha tensión. ¿Sí? Entonces, ese golpe, aunque tenga un buen calzado, puede lesionarlo más. ¿Ok? Es lo que tenemos aquí. Acá lo que tenemos es un ejemplo de cómo eso es aplicado terapéuticamente. En el de la derecha, la persona estuvo inmovilizada y los huesos, fíjense cómo disminuyeron su masa comparado con el que está sano en el lado izquierdo. ¿Sí? Bien, las fuerzas también las podemos aprovechar, ¿verdad? Terapéuticamente. Quizás este no es el área de ustedes, allá están los odontólogos, pero es válido para la explicación de dos fuerzas opuestas con un punto en común que es el eje. Entonces aquí vamos a tener las famosas cuplas. La cupla sería esta fuerza que viene en un sentido y esta fuerza que viene en sentido opuesto. Y ellas van a moverse a través de un eje en común. ¿Por qué es interesante esto? Porque estas dos fuerzas con un eje común generan torque. Aquí tengo torque. Es esa cantidad que yo requiero de fuerza para ejercer rotación. Hay algunas técnicas de quiropráctica que usan estas fuerzas de tensión y que generan torque. No sé si ustedes han visto a los quiroprácticos que agarran así la cabeza y la mueven, ¿sí? Hay muchos médicos que no están de acuerdo con la quiropráctica, ¿sí? Y los fisioterapeutas parece que menos están de acuerdo con los quiroprácticos. Pero bueno, no nos vamos a meter en el campo laboral. Yo nada más les traigo un pequeño ejemplo de lo que usan los odontólogos, especialmente los ortodoncistas. No sé si alguno se ha sometido a este tipo de tratamiento. ¿Nadie? ¿No Sí, lo profe. conocen? Sí, profe. Por ahí hay Sí. uno, ¿cierto? Sí, Entonces, profesor. eh, este tipo de tratamiento usa este principio físico, ¿sí? Acá tenemos el esquemático y se genera aquí, con esta flecha que vemos, se genera un torque que hace que las piezas se puedan mover. La experticia del odontólogo, ¿dónde está? ¿En qué cantidad y en cuánto tiempo se va a aplicar esa fuerza? O sea, cuánto va a trabajar esa cupla o ese par de fuerzas. Y va a depender obviamente de qué tan desalineado usted tenga la dentadura. Ahora bien, este tratamiento tiene su base en una propiedad del tejido. Es cierto que todo es mecánico, pero eso físico está sobre lo biológico. Lo biológico es que el diente no está en el aire, el diente está metido en un tejido que le llamamos el ligamento periodontal. Y ese ligamento periodontal tiene una propiedad que se llama viscoelasticidad. Entonces, debido a la viscoelasticidad de ese ligamento, las piezas se pueden mover, ¿sí? Sin eso sería imposible. Entonces, los que han pasado por esto saben que cuando se ponen estas cosas y comienzan a moverse las piezas, causa algo de dolor. ¿Les pasó así? ¿Algo ¿No? de dolor, profe? Sí. ¿Algo? Una semana por mes Mucho dolor. Mucho dolor, profe. Ajá. ¿De dónde viene el dolor? del movimiento del pie. Exacto. El movimiento y la tensión que se está aplicando a las piezas y hacen que el ligamento
responda, pero el ligamento está inervado por nervios, ¿sí? Entonces, claro, el ligamento se va a mover por la tensión que se está ejerciendo y el torque que se genera, pero él también tiene inervación. Entonces, como hay nervios allí, ustedes van a sentir el dolor, ¿sí? ¿Qué pasaría si usted deja de ir al médico y se deja puesto todo este aparato? Se podrían caer los dientes. Claro, entonces las fuerzas se van a seguir dando, ¿sí? Y van a llegar a un punto donde no es deseable. ¿Ven? Ahora, ¿alguno ha terminado el tratamiento? Sí, Sí, profe. profe. Afortunadamente, Ajá, entonces cuando se termina el tratamiento ya no tienes que hacer más nada. Ahí con los sí, los retenedores, profe, retenedores. Claro, ahí viene la retenedora, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hay que retener? ¿Por qué se llama retenedora? para que no regresen a su posición inicial. Exactamente, para mantenerlas allí. ¿Por qué? Porque el tejido es viscoelástico, ¿sí? Entonces, como el tejido es elástico, también se va a mover, ¿sí? Entonces, tú tienes que retenerlo. Antes, cuando se te perdía la retenedora o se te dañaba, te daban una nueva sin costo, pero ahora cuestan. No sé cuánto cuestan ahora las retenedoras. Como 300 dólares. Imagínate. Bien, entonces esa viscoelasticidad, ¿verdad? Sencillamente es que el tejido va a cambiar cuando se le aplica una fuerza en el tiempo, ¿sí? Eso provoca un movimiento que algunos le llaman flujo lento, otros le llaman fricción interna, y esa deformación, en este caso particular que acabamos de ver, es una deformación fríamente calculada con todo ese aparato que tenemos allí. Pero también en los pacientes, a veces las personas, no pacientes, las personas se ponen unos aparatos o hacen algunas vestimentas que no son adecuadas y los tejidos responden, ¿sí? Hay mucha gente que se hace cualquier cantidad de locura en la boca, otros que usan zapatos de madera, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, para entender un poquito aquella relación temporal con la aplicación de la fuerza, existe el número de Débora, es una relación de dos tiempos, ¿sí? En el numerador vamos a tener el tiempo de relajación, en este caso sería el ligamento periodontal, que es la sustancia, ¿sí? Y el denominador sería el tiempo del proceso de deformación. Eso nos va a dar un número. Si ese número es cercano al 1, significa que ese material es viscoelástico, que es el caso del ligamento que lo vemos aquí. Por aquí es el ligamento periodontal. ¿Ok? Si es más de 1, entonces el comportamiento es elástico. Acuérdense que en el elástico se deforma, pero no regresa a su posición. Y si es menos de 1, más de 1 es elástico, ese sí regresa a su posición. Si es menos de 1 es viscoso. ¿Ok? Entonces, el ligamento que nosotros tenemos, está en la base de la dentadura de nuestra, es viscoelástico. Y eso es lo que permite que el ortodoncista pueda aplicar las fuerzas y hacerle el tratamiento de ustedes. ¿Ok? También existe el esguince. No sé si alguno ha sufrido esguince. Aquí estamos hablando de que el ligamento es el lesionado. ¿Cuándo se lesiona? Cuando se aplica demasiada fuerza en diferentes direcciones. Puede ser algo tan simple como que usted tiene tacones, pierde el equilibrio, se dobla el calzado y usted tiene un problema en el ligamento. Puede ser algo más llamativo, por ejemplo, si usted juega fútbol, ¿sí? Entonces ese ligamento se lesiona. Usted va caminando en el campo y pone la pierna en un hueco y la otra pierna no está en ese hueco y usted crea un desnivel. Y entonces eso puede lesionarlo. Eso va a producir un estado de inflamación del ligamento con mucho dolor, ¿sí? La buena noticia es que no es un hueso que está roto, es una inflamación, pero nosotros tenemos allí una serie de células que proliferan, que son fibroblastos, y el ejercicio moderado estimula la síntesis de más colágeno por los fibroblastos, y eso se repara. Ahora bien,
aunque esté reparado, siempre va a tener, como quien dice, el cuco, ¿verdad? La tendencia de que si usted vuelve a aplicar fuerza en ese mismo lugar, puede presentarse nuevamente el esguince. Uno de los más comunes es el que tenemos aquí, la lesión del ligamento cruzado. ¿En qué deporte? Fútbol. En el fútbol, ¿sí? Aquí en el grupo este de medicina hace como, ya ella debe estar como en tercer o cuarto año por allá la muchacha. Ella tuvo un problema de ligamento cruzado, ¿sí? Venía a las clases, pobrecita, que no podía ni caminar y tenía toda la rodilla inflamada, hasta que ya los médicos le dijeron que ya no había remedio, que había que hacerle cirugía, ¿sí? Abajo vemos la cirugía, se puede hacer con un injerto autólogo, o sea, con tejido del propio cuerpo de la persona, o se puede usar heterólogo, o sea, utilizando material sintético. Y a ella le hicieron la operación, se le reparó y creo que como a los 2 meses quedó caminando muy bien. Así que el pronóstico de ella es bueno, pero no sé si siguió jugando fútbol. Bien, el otro aspecto que tenemos que estudiar en las fuerzas que se desarrollan en nuestro cuerpo y sobre nuestro cuerpo es el equilibrio. El equilibrio es fundamental para nosotros. Ustedes han oído que la persona pierde el equilibrio. ¿Perder el equilibrio ustedes creen que es una bonita historia en una persona? No, especialmente de la tercera edad. El niño, el pequeñito, pierde el equilibrio y se cae, se levanta y no ha pasado nada. Llora un poquito o queda raspado y ya. Pero si un adulto mayor se cae, que pierde el equilibrio, hay fractura de cadera y ese es el principio del fin, porque queda encamado, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos esas fuerzas que son todas de la misma magnitud en diferentes sentidos, se crea un equilibrio. A ese equilibrio le llamamos equilibrio estático. Nosotros mantenemos ese equilibrio por acción de los músculos antigravitatorios, porque estamos en este planeta, estamos sometidos a la fuerza de gravedad, ¿sí? Entonces la fuerza de gravedad nos está llevando hacia el piso, hacia el suelo, pero nosotros no estamos en el suelo tirados, porque nuestros músculos están trabajando en sentido antigravitatorio. Eso es regulado por los receptores que tenemos en músculos, articulaciones y tendones. Pero también tenemos estructuras como el oído interno, allá tenemos el aparato vestibular y tenemos el cerebelo, que regulan el tono muscular. Y eso lo hacen bilateralmente y nos mantienen en equilibrio, que es la primera figura que vemos aquí. En el laboratorio, ¿qué hacíamos? En el laboratorio, esa línea roja, en realidad en el laboratorio era un hilo. Y ese hilo aquí abajo tenía una plomada. Las plomadas son estos eh, eh, aparatitos que son de metal que usan mucho los constructores para buscar la línea vertical, ¿sí? Y poníamos entonces a un sujeto, ¿verdad? Contra ese hilo y nosotros veíamos si ese cuerpo estaba distribuido proporcionalmente. Hay unos sujetos que tenían esta posición, otros que tenían esta otra posición que no es nada normal. ¿Ok? Nosotros también mantenemos equilibrio en algunas partes del cuerpo. Por ejemplo, si usted sostiene un objeto, si usted sostiene un objeto como el que aparece aquí, usted está aplicando fuerza en la extremidad, es igual a la fuerza de gravedad. Y de esa manera se mantiene la pelota esa o la esfera en esa posición. Si usted disminuye la fuerza en las manos o en el brazo, esto se va a ir hacia abajo porque va a dominar la fuerza de gravedad. Lo contrario, si usted aumenta la fuerza en las extremidades, ahora usted puede levantar ese objeto. También nosotros tenemos lo que se llama el centro de gravedad. En el libro de teoría está el sitio anatómico. Otra forma de nosotros saber dónde está el centro de gravedad es eh, teniendo como un porcentaje con respecto a la estatura. Por ejemplo, nosotros sabemos que está situado a un 66% de la estatura nuestra y está aquí en esta área.
El otro detalle es que ese centro de gravedad no solamente nosotros lo tenemos, todos los objetos tienen un centro de gravedad, hasta un carro tiene un centro de gravedad, ¿sí? Y eso nos permite a nosotros distribuir la carga entre lo que llamamos la base de sustentación que está aquí abajo. Si la carga se distribuye dentro del área de sustentación, nosotros nos podemos mantener, ¿verdad?, en contacto con el suelo y mantenemos cierto equilibrio y mantenemos cierta estabilidad. Ahora, ¿él se puede mover? Sí. Si ustedes ven aquí la figura A y la figura B, el centro de gravedad se movió hacia adelante, ¿sí? Pero el sujeto no se cae. ¿Por qué? Porque todavía está aquí dentro de la base de sustentación. Ahora, si el B se inclina todavía más adelante y el centro de gravedad queda por acá, eh, entonces se cae. ¿Ven? Entonces, el otro detalle del centro de gravedad es que entre más cercano esté a la superficie del suelo, más estabilidad nos va a dar. Por ejemplo, ustedes ven los carros de carrera. Los carros de carrera son casi tocando el suelo, ¿sí? Y esos carros van a tener más estabilidad porque su centro de gravedad está más cerca del suelo, comparado con una camioneta grande, un SUV de estas 4x4 que son bien altas, su centro de gravedad va a estar más arriba. Entonces, al momento de dar una curva, la camioneta, el SUV, se puede volcar con mayor facilidad, con mayor probabilidad que el carro de carrera, ¿sí? Entonces, en el laboratorio, ¿qué hacíamos? Poníamos dos balanzas, ¿sí? Y usted ponía un pie en cada balanza. Nosotros esperábamos que los dos números fueran iguales. Si el sujeto está en equilibrio y tiene eh, su centro de gravedad perfectamente alineado. Pero resulta o resultaba, ¿verdad?, que muchas personas no le daba igual, ¿sí? ¿Qué significa? Que su postura no era totalmente equilibrada, ¿verdad? Aquí aparece la parte anatómica de dónde está situado y acá abajo el porcentaje que mencionamos, ¿ok? Ese centro de gravedad, miren, allí por ejemplo se mueve cuando nosotros subimos o bajamos escalera. Cuando bajamos escalera, el centro de gravedad está atrás. Y eso hace que nosotros, ¿verdad?, tengamos cierta tendencia a irnos hacia atrás y no hacia adelante. Si tuviera el centro de gravedad aquí adelante, así mismo nos caemos nosotros. Lo contrario cuando subimos la escalera, entonces ahora sí el centro de gravedad está aquí y tenemos tendencia a movernos hacia adelante, no nos caemos. Si el centro de gravedad estuviera aquí atrás, entonces la persona se va a mover en este sentido. Eso es altamente peligroso y sucede. ¿Cómo sucede? Bueno, los trabajadores que están en las escaleras tienen un movimiento que los lleva a que su centro de gravedad se mueva hacia atrás y se caen, ¿sí? No solamente los trabajadores de la construcción, los pacientes también. Hay pacientes que tienen problemas de estabilidad, ¿sí? Les falla el bastón, les falla la pierna, pierden el equilibrio en la escalera, se van hacia atrás y algunas de esas caídas son fatales. ¿Por qué? Porque aquí arriba tenemos el tallo cerebral. Y cuando caen, se lesionan aquí el tallo cerebral y cuando ocurre la lesión allí, ahí están los centros de control respiratorio y cardiovascular. Se para el corazón, se para el diafragma y hasta ahí llegan. Por eso las personas fallecen con esas caídas. El que sobrevive, sobrevive a veces con lesiones, bueno, a veces no les pasa nada, eso es variable. Aquí vemos otros movimientos que hacemos en la vida diaria, donde el centro de gravedad también se está moviendo. Él no se cae mientras tenga aquí la base de sustentación que está cayendo con la línea de gravedad. Si levantamos un objeto, el centro de gravedad tiende a moverse hacia un lado, ¿sí? Y nosotros hacemos un contrapeso entonces de ese objeto o de esa fuerza. Hacemos también esta maniobra. Probablemente ustedes la han hecho y no han puesto cuidado. No sé si alguno de ustedes utiliza el metro o utiliza el bus.
Ninguno. Sí, Sí, hay uno. Los demás todos tienen carro. sí, profe. Hay dos. De 44 hay dos personas que usan el bus. Todos los demás usan carro. Yo también, profe. Hay tres. Es un salón muy privilegiado. Nunca había visto un salón donde tanta gente tuviera carro. Yo voy a pie, profe. Entonces, si uno va montado, o el bus o el metro va andando y no hay puesto, uno tiene que ir de pie. Cuando uno va de pie, uno lo que hace es que separa las piernas. Con eso que logramos, que la base de sustentación sea mayor. Y entre mayor sea el área de la base de sustentación, más estabilidad yo tengo. Porque donde me mueva, mi centro de gravedad va a caer dentro de esa área. Y a veces también hacemos lo siguiente. Cuando súbitamente el bus arranca, nosotros entonces doblamos las piernas. Y con eso logramos que el centro de gravedad ahora esté más bajo. Al estar más bajo, se acerca más al suelo y vamos a tener más estabilidad. Eso lo hacemos de manera refleja. No estamos pensando, ahora tengo que abrir las piernas, ahora tengo que agacharme. No, uno lo hace por los reflejos que uno tiene, que son los reflejos posturales. Esto también lo van a encontrar ustedes en la práctica. Las señoras que están embarazadas, ¿verdad? A medida que el producto va creciendo, como aquí lo vemos, el centro de gravedad tiende a moverse hacia adelante. ¿Y qué pasaría si el producto sigue creciendo y el centro de gravedad se viene moviendo hacia adelante? La señora tendría tendencia a caerse, ¿sí? Pero ustedes ven que ellas no se caen, ni tampoco andan con una carretilla aquí al frente cargando la barriga, ¿cierto? Lo que sí ustedes han visto que algunas señoras se ponen la mano aquí atrás. No sé si lo han notado. Nunca han visto una... Sí. ¿Por qué ellas se ponen la mano allí? Porque sienten cierto disconfort, cierta incomodidad, cierto dolor. ¿Eso a qué se debe? Eso se debe a que a medida que va aumentando, va progresando el embarazo, las vértebras lumbares se van moviendo, ¿sí? Entonces ese arco lumbar que vemos aquí ahora se pronuncia más. Y cuando eso sucede, el centro de gravedad se mueve hacia atrás, prácticamente hacia su lugar de origen, ¿sí? Entonces, con eso mantiene el equilibrio, pero tiene un costo. Y el costo es que causa cierto dolor en la columna lumbar. Eso no es enfermedad, eso es parte del proceso de embarazo. Claro, cuando nace el bebé, ya todo comienza a regresar y también le va a doler un poquito, porque ya las vértebras comienzan a alinearse de nuevo a su situación original. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Nadie? Bueno. Además del centro de gravedad, tenemos el centro de flotación. Son dos centros, ¿sí? Entonces, el centro de gravedad está en un sitio, pero se puede alinear con el centro de flotación. Si los dos están alineados, usted puede flotar. Si usted no logran que los dos queden alineados, usted se hunde, como es el caso que aparece aquí en A. ¿Ok? Entonces, ese centro de qué va a depender, o ese balance de qué va a depender, va a depender de la distribución de la masa. Ustedes ven que el sujeto que está aquí flotando abrió los brazos. Con eso, entonces yo aumento la superficie de contacto con el agua, distribuyo mejor la masa, ¿verdad? De esos segmentos corporales y de esa manera se puede sostener más. Si yo logro alinear los dos centros, me mantengo allí, pero eso tiene su costo. ¿El costo cuál es? El costo es que necesito cierta cantidad de energía para mantener los brazos en esa posición. Hay algunos que también hacen ejercicio respiratorio, ¿sí?
Si nosotros todos pudiéramos flotar, nadie se ahogaría, ¿sí? Entonces lo común no es eso, lo común es en la letra A. Lo común es que se pierda entonces esa habilidad por fatiga, fatiga muscular, y la persona se hunde. Lamentablemente fallece. Esta línea de gravedad ya la hablamos, así que la voy a pasar. Bien, esto es Profesor, importante. Diga, una pregunta. En la parte esta de flotar, ¿eso es una fatiga? ¿La fatiga sería rápida o lenta? depende de tus condiciones. Hay personas que Ok, no duran ni un minuto, ok, ok. ¿sí? O sea, que Hay no tiene, otros que no, logran no tiene, flotar bastante. ok, o sea, que depende del desarrollo que uno le dé al Lo músculo, pues, mismo, en cuanto a la cada actividad uno lo física que uno hace, realiza. cada uno lo hace diferente. Bien, Ok. entonces fíjense, esto me hubiera gustado que la clase fuera presencial, porque en el salón de clases uno ve todas estas posiciones que están aquí en pantalla, todas, ¿sí? Ustedes, por ejemplo, cuando estén estudiando y ven a sus compañeros, pueden ver cualquiera de estas cuatro posiciones que están acá, ¿sí? Todas las posiciones que aparecen ahí son nefastas, son de una pobre higiene postural. Higiene postural, ¿a qué se refiere? A todo ese conjunto de acciones que nosotros hacemos que nos lleven a una posición anatómica, ¿ok? Cuando estamos de pie o cuando estamos sentados. Si usted está sentado, que es prácticamente ahora lo que ustedes mayormente hacen, fíjense que es la figura de aquí del centro, ¿verdad? La espalda debe estar recta. Pero a veces usted inclina la silla, como aparece aquí, o su propio cuerpo se encorva, como aparece la muchacha aquí. Esta chiquita que está aquí, quizás su problema no comenzó, ¿verdad? No tenía 15, 20, 30 años, no. Probablemente su problema comenzó a los 12 o 13 años. A ver, las chicas, ¿han visto a unas muchachas que tienen así esa posición? Sí, Sí. sí. ¿Cuándo le ha pasado eso? ¿Cómo así? No entiendo la pregunta. ¿En algún momento de su vida, de adulta, de niña, de bebé? ¿O siempre fue así? De niña, ¿no? O sea, eso se ve desde que uno está pequeño. Entonces, en realidad, muy pocos niños tienen esa postura. Esa postura la adquieren más las adolescentes, ¿sí? Las adolescentes, cuando tienen el desarrollo de las glándulas mamarias, que comienzan, ellas sienten que se están volviendo fenómenos, que hay algo raro que está pasando con ellas, quieren esconder entonces esas cosas y adoptan esta posición. Pero después se dan cuenta de que todas son así, que eso es normal. Y entonces se vienen acá en este paso de acá. Cuando llegan a la universidad, vienen entonces con esta posición, que es lo contrario, ¿sí? Enseñando todos los atributos, ¿verdad? Y no es malo, nada más que es una posición no saludable. Entonces, ojo, es lo que hay que hacer, ¿sí? Lo que hay que hacer es tener una buena postura, ya sea de pie o sentado. Como ustedes pasan mucho tiempo sentados, ¿qué deben tener? Deben tener una silla y una mesa ergonómica. ¿Qué significa eso? Todos nuestros mobiliarios, aunque ustedes no lo crean, en las casas, están diseñados con ciertas medidas. Y esas medidas corresponden a lo que nosotros llamamos medidas ergonómicas, es decir, que van de acuerdo a la talla y al peso de una persona promedio. No todos somos iguales. Por eso ustedes ven que la silla tiene ajustes para la altura. Algunos escritorios también tienen ajustes de altura para llegar a una posición que sea cómoda y que les permita a ustedes estar en una posición como esta que está aquí, ¿ok? Que es la que está aquí en el esquemático. Y de esa manera usted puede tener mayor rendimiento con menos gasto de energía. Entonces hay muchas personas que dicen, no, pero es que así yo me canso.
¿sí? Y por eso entonces tomo cualquiera de las posiciones que están acá abajo. No, usted se cansa es porque esa fatiga muscular significa que usted no tiene sus músculos adecuadamente entrenados. No es que tiene que ser atleta, es el uso diario de la musculatura que va a fortalecerla. Entonces, si usted se acostumbra a una mala posición, esa mala posición va a permanecer, ¿sí? Eso no ocurre solamente en las muchachas, lo que vimos allí, las que están allí sentadas, ocurre también en los varones. En los varones, fíjense que vamos a tener el caso, que también lo he visto por ahí en los pasillos, de este que tiene aquí la lordosis lumbar, que es esta parte de aquí. En la parte lumbar de la columna la tienen más arqueada. Eso lo he visto también por allí. Esta que está aquí, la segunda, en este caso él tiene una cifosis, que es una curvatura de la columna. Pero hay unos que no tienen una enfermedad, sino es una mala postura. Esta que está aquí es típica de los muchachitos entre los 13, 14, 15, 16 años. ¿Sí? Por alguna razón adoptan esa postura curva y encima de eso meten las dos manos en los bolsillos. ¿Ustedes lo han visto? ¿No los han visto? Bueno, los invito Bastante. bastante. ¿Sí? Esta que está aquí no solamente es de él, es de hombres y de mujeres. Y es la posición del celular. El celular se tiene que poner acá al frente, acá, y la gente lo tiene por acá abajo. Entonces doblan la cabeza. Esta área de atrás del cuello va a estar tensa y les va a producir dolor. Entonces, lo correcto es poner el celular acá al frente y la cabeza mirando hacia el frente. Esta es la posición normal, la que tenemos aquí al final, buena postura. Hay unos que van a decir, no, militar. No, eso no es una posición militar, es una posición normal. ¿Ok? Claro, hay personas que nacen con problemas o sufren accidentes. Ya eso es otra cosa. Estamos hablando de gente sana que adopta mala postura. Ya si nació con una pierna más larga que la otra y hay que ponerle prótesis, eso es otra historia. ¿Ok? O tuvo el accidente y después que tuvo el accidente, la fractura se sanó, pero se sanó mal y la pierna quedó mal, ya eso es otra cosa. Estamos hablando de gente que son sanos, pero que adoptan malas posiciones. ¿Ok? No hagan eso, corríjanse. Esto ya lo hemos discutido, la curva de tensión muscular, resumiendo, ¿verdad? Lo que vamos a tener aquí en el ascenso es la contracción y en el descenso la relajación. Esto lo vimos ya previamente cuando estudiamos el músculo. Esto, bien, esos movimientos van a depender también, esa fuerza muscular va a depender de factores intrínsecos y extrínsecos. Extrínsecos son muchos, desde la temperatura, a la nutrición, el entrenamiento, todo lo que uno haga, ¿sí? Eso va a influir en la fuerza. Intrínsecos son de nuestro propio cuerpo, ya sea la anatomía, la fisiología, los biomecánicos, que son los que estamos viendo, y también influyen los volitivos. ¿A qué se refiere volitivo? A la motivación que yo tenga para realizar una serie de ejercicios o para adoptar una buena postura. Todo eso va a influir en la fuerza. ¿Ok? Entonces, eso nos va a llevar a nosotros a poder hacer movimiento. El movimiento lo podemos clasificar desde diferentes formas. La que tenemos ahí en pantalla, en cuanto al movimiento humano, lo podemos dividir en dos grandes grupos. El movimiento de traslación o lineal y el movimiento angular o rotatorio. Ese movimiento de traslación o lineal puede ser de diferentes formas, de diferentes variantes. Tiene en común que uno va de un punto A un punto B prácticamente en una línea casi recta, ¿sí? Ahora, nosotros hacemos muchas actividades donde van combinados. Entonces, a eso le llamamos el movimiento general.
¿sí? Y es lo que vemos aquí. Vemos entonces que ese movimiento general va a estar compuesto tanto de movimiento angular como de movimiento lineal. En ese caso lo tenemos aquí abajo. En esta persona que está jugando tenis, en el movimiento que se realiza cuando está jugando tenis, tienes todos los tipos de movimientos combinados. Ahora, hay ejercicios, hay actividades deportivas donde se entrena más cierto tipo de movimiento, ¿sí? Por ejemplo, en este caso vemos que cuando mueve aquí el halterio es más que todo un movimiento de tipo angular. En la bicicleta, el ciclismo es un movimiento general, tiene de todo. Tiene rotativo, tiene rectilíneo, tiene de traslación, etcétera. Y lo mismo que el de natación. O sea, si usted quiere tener un ejercicio, una actividad completa, ¿verdad? Ya sea nadando, ya sea manejando bicicleta o jugando tenis o jugando fútbol, ¿sí? Tiene que ser que mueva todo el cuerpo. Entonces entran en juego algunos factores, además de los ambientales, factores anatómicos ya de manera más específica. Por ejemplo, en las articulaciones si hay fricción o no, la acción de los músculos agonistas y de los antagonistas, la tensión que van a soportar los ligamentos. Ya si el sujeto tiene alguna anomalía, la presión que hay en la cápsula articular, sobre todo si hay líquido sinovial, y la interferencia de otros tejidos, sobre todo cuando hay inflamación. Todo esto es posible porque en el músculo hay energía. Entonces, ¿qué debemos tener presente? Los músculos son transductores. Transductor, ¿qué significa? Que va a cambiar una forma de energía en otra. El músculo cambia la energía química en energía mecánica más calor. La contracción muscular genera calor, ¿sí? Entonces, lo que tenemos en pantalla es un resumen de la bioenergética en el tiempo. Es decir, esa fuente de energía del músculo esquelético, cómo cambia a lo largo del tiempo. Entonces, en el primer minuto de actividad, que lo tenemos aquí, ¿verdad? Se está usando básicamente el ATP, pero ese ATP rápidamente se acaba. Ya en el primer minuto ya nosotros usamos el ATP de la célula. Pero viene otro que es el fosfato de creatina. Ese ya lo tenemos después del primer minuto, pero a los 5 minutos ya se acabó. Estas dos fuentes están en la misma célula muscular, ¿ok? ¿Depende de qué? Depende también de la respiración celular, del consumo de oxígeno, ¿ok? Y entonces se ponen en marcha dos grandes mecanismos de generación de energía, y es lo que llamamos la glucólisis, que puede ser aeróbica o anaeróbica. Entonces, la curva roja que vemos allí es la curva de la actividad anaeróbica. Entonces, fíjense que ella tiene su máximo alrededor de los 7, 8 minutos. Y ya para el minuto 15, ella va declinando seriamente. O sea que si usted hace un ejercicio de menos de 15 minutos, usted no ha cruzado el umbral anaeróbico. Usted se ha mantenido con un ejercicio anaeróbico. Para salir de esa actividad y usar el metabolismo aeróbico, usted tiene que hacer ejercicio por lo menos de más de 15 minutos, donde la curva, ¿verdad?, del ejercicio aeróbico es el que le va a permitir a usted continuar X tiempo la actividad. ¿Por qué? Porque el metabolismo aeróbico oxidativo permite que las fibras que son de metabolismo oxidativo puedan trabajar por más tiempo. ¿Ok? Ahora bien, esto es más que todo consejos para atletas. ¿Ok? Pero ustedes van a tener muchos pacientes que acuden a la consulta de ustedes por problemas de peso corporal. ¿Sí? Pacientes que se sienten obesos o de veras son obesos. Y para eso tenemos la última curva, que es la curva de lipólisis. ¿Qué significa lipólisis? Rompimiento de
eliminar grasa del cuerpo, ¿cierto? Entonces, fíjense que si yo hago ejercicio de unos 5 minutos, yo no he quemado nada de grasa. Así que si usted nada más caminó 5 minutos, no consumió nada de grasa. ¿Sí? Si usted saltó 5 minutos, no ha pasado nada. Usted tiene que estar por encima de los 7, 8 minutos para que eso comience a funcionar. Aún haciendo ejercicio de 15 minutos, usted apenas está en esta parte de la curva. Entonces, fíjense que la curva se hace significativa ya para el final, ¿cierto? Y aquí estamos en una hora. Ahora ustedes dirán, bueno, pero es que yo no puedo hacer una hora de ejercicio. Entonces, ¿cuánto es que se recomienda? Bueno, mínimo 30 minutos, ¿sí? En 30 minutos, ya usted está en un metabolismo de tipo aeróbico, por aquí más o menos, y ha quemado algo de grasa. Entonces, eso es lo que se procura. Ahora, hay personas que, por su naturaleza, por su genética, acumulan mucha grasa en el cuerpo. Usted le hace toda la batería de química sanguínea, le sale bien el colesterol, el perfil lipídico bien, la glicemia bien, todo bien. Esas personas comen saludable y siguen obesos, ¿sí? Es bien difícil entonces ese tratamiento, ¿eh? Hay otras que no, hay otras que están obesas porque hay un desbalance entre la ingesta y el consumo de calorías. O sea que están comiendo más calorías de las que están utilizando. Y eso es como una cuenta bancaria. Siguen acumulando y acumulando y acumulando. ¿Ok? Seguimos. Los conceptos que vienen de energética, ya eso lo hemos discutido y ustedes lo vieron en secundaria. Seguimos con lo mismo, energía cinética, energía potencial. La energía potencial la tenemos en el músculo como energía química. La energía cinética nos va a causar el movimiento, pero también genera calor. Aquí tenemos ejemplo del movimiento. En el momento en que la persona está aquí en la partida, toda esa energía potencial está allí acumulada. Y cuando se pone en marcha el aparato muscular, comienza entonces la energía cinética. Recuerden esto siempre con consumo de oxígeno. ¿Ok? Bien, vamos a hablar sobre la marcha. Ya la marcha la hablamos un poquito, pero tenemos que ahondar un poco más en la marcha. ¿La marcha de qué se trata? ¿Sí? Sencillamente es una actividad básica del cuerpo humano. Nosotros podemos caminar en sentido lineal, podemos hacer girar nuestro cuerpo, o sea, nosotros vamos a tener los dos tipos de traslación, ya sea lineal o ya sea angular. Podemos girar sobre un eje de rotación, ¿ok? Entonces, ¿de qué se trata? Lo que hablamos anteriormente, una alternancia de los músculos agonistas y antagonistas. Sin eso no nos podemos mover. Punto número uno. Punto número dos, la marcha es energéticamente ahorrativa. ¿Qué quiere decir? Que nuestro aparato muscular se está moviendo, pero ahorrando energía. ¿Cuándo deja de ser ahorradora de energía la marcha? Cuando el paciente necesita alguna ayuda adicional, como cuál, si tiene que usar andadera, si tiene que usar bastón, si tiene una prótesis, si tiene una férula, si tiene algún dispositivo que no le permite un libre movimiento. Ese uso de ese dispositivo consume más energía. Entonces ya la marcha no es energéticamente ahorrativa. Por el contrario, si no sabe usar el aparato, puede causarle dolor, puede causarle más cansancio, ¿sí? Entonces, este muchacho que está aquí, él explica bien y así en forma muy resumida lo que es el ciclo de la marcha. Vamos a ponérselo aquí un ratito para que lo vean, para ver, no pasó nada. Supuestamente era eh, y se me sale el puntero.
Ahora no me sale aquí. Es un video, pero no sale en esta diapositiva. Bueno, entonces vamos a resumirlo. Yo pensaba que el video se podía ver. En el caso de la marcha, nosotros tenemos eh, varias fases. Tenemos una fase donde nosotros levantamos el pie y nos mantenemos apoyados en uno. Eso le llamamos la fase monopodal, ¿sí? Tenemos una parte de la marcha donde los dos pies están tocando el suelo. Eso le llamamos la fase bipodal. De la distancia que va a haber de la punta del pie cuando nosotros tocamos al talón del otro pie, va a ser la longitud de paso, ¿sí? Cuando nosotros hacemos eso, también movemos los brazos alternadamente. ¿Qué significa eso? Usted mueve la pierna izquierda y mueve el brazo derecho hacia adelante, ¿sí? No mueve el brazo derecho y la pierna derecha, los dos a la vez hacia adelante. No caminamos así, ¿ok? Entonces, esa alternancia, ese balanceo, nos permite que nosotros podamos progresar con mínimo gasto de energía y manteniendo un equilibrio, ¿sí? Entonces, esta marcha eh, a veces no es natural, no es sana. Para eso entonces ustedes tienen que esto, ver entonces a la persona cómo camina, ¿sí? ¿Qué se recomienda? Se recomienda tomar fotos, se recomienda tomar videos, ¿sí? Entonces, tengo un problema aquí con la máquina. ¿Qué me pasó? No sé. No sé por qué me manda a hacer esto. Bueno, vamos de nuevo. A ver, ahora sí, ¿eh? No se escucha, o no sé si soy yo solamente. ¿No se escucha? No, profe. No, profe. Tengo que compartir el sonido también. Vamos a venir al Zoom. Eh, a ver. Ujú. Share sound. Hola amigos de Fisioterapia Latina, en este video vamos a hablar acerca de las fases de la marcha. Bueno, entonces hablemos de fisio. ¿Se escucha? Sí, profe. Ok. Para un fisioterapeuta Ujú, está bien. es muy importante saber de manera correcta las fases de la marcha, ya que así puedes detectar en tus pacientes cuando alguien está caminando de manera incorrecta, cuando hay patrones erróneos y corregirlos de manera adecuada, indicarles cómo deben de caminar y cómo deben de hacerlo. Yo creo que todos en algún momento en la clínica donde trabajan o donde les tocó hacer sus prácticas, su servicio social o donde están ejerciendo, les han dicho que corrijan la marcha. Les han puesto corrección de marcha o ejercicios para mejorar el caminar de un paciente después de una lesión. Empecemos con el ciclo de la marcha. Este sucede cuando un pie hace contacto con el suelo y el mismo pie, después de haber estado en el aire, después de haber estado en una fase de balanceo, vuelve a contactar el suelo. Y a eso se le llama ciclo de la marcha, al mismo pie contactando con el suelo 2 veces. Y este a su vez se le conoce como fase de apoyo y fase de balanceo. La fase de apoyo obviamente es cuando el pie está en contacto con el suelo y la fase de balanceo es el tiempo que pasa el pie en el aire. Normalmente estas fases se pueden ver alteradas después de una lesión o una patología, como podría ser un esguince de primer grado, de segundo o tercer grado, o un pie de Charcot, por ejemplo. Entonces tenemos que distinguir bien estas dos fases para que cuando nos pidan reeducar la marcha, por lo menos sepamos lo básico.
y que no los pongan a marchar como los soldados nada más porque sí, todo tiene una lógica, todo tiene una secuencia y hay que saber cuándo hacerlo de manera correcta, cuándo necesitamos alzar más los pies, cuándo necesitamos dar el paso más largo, todo tiene una secuencia y una lógica, es muy importante saber eso. A la distancia que existe entre el pie izquierdo y el pie derecho al caminar se le conoce como longitud de paso. Y a la distancia que se genera entre el mismo pie, es decir, por ejemplo, el pie derecho al volver a contactar con el suelo con el pie derecho, se le conoce como longitud de paso completo. Y cuando nosotros apoyamos ambos pies durante algunos segundos en el suelo, se le conoce como apoyo doble. Por ejemplo, esto sucede cuando el pie izquierdo todavía tiene la punta de los dedos en el suelo y el pie derecho ya tiene el talón en el suelo. Eso sería un apoyo doble. Y cuando solo hay un apoyo se le conoce como apoyo sencillo, ya sea que solo esté recargado el pie izquierdo con la punta de los dedos o que sea el talón del pie derecho. Ok, entonces lo que él dice, apoyo doble, apoyo sencillo, es lo mismo que decimos nosotros, apoyo fase monopodal y fase bipodal. Aquí hay unos videos que les van a poner, ¿cómo es? Lo podemos usar para ponerlos a pruebas a ustedes a ver con su ojo clínico. ¿Sí? Ujú. Bien, camina la señora normalmente. No, No. No, ¿qué problema tiene? ¿Qué plano? De plano dice, ¿qué más? los pies tienen una desviación hacia afuera. Sí, está como metiendo la parte interna del pie, ¿cierto? Eso es una pronación excesiva. ¿Eh? Vamos a ver el chico acá. ¿Es normal? Ustedes me dirán. Tiene el pie como muy rígido, ¿no? Muy rígido, dice. Está pisando con el talón. Está pisando con el talón. Tiene Bien. una Eh, supinación pronunciada. ok, supinación. ¿Sí? Este tiene supinación. ¿Ok? Entonces, les comentaba de que en esta época en que ustedes son médicos, hay muchas ayudas. Acá abajo hay una serie de flechas que le indican las medidas que toman los ortopedas, basado en el estudio de la marcha, basado en la observación de cómo está la estructura de pisada, los huesos, los músculos, etcétera. Y de esa manera entonces se hacen unos cálculos y se puede, por ejemplo, poner una plantilla, ¿sí? Ahora hay ayuda de software. En el software usted nada más que mete las medidas que usted toma y ¡pap! De una vez le da como resultado lo que usted necesita. Sí, así que es un poco más fácil. ¿Ok? Era para que ustedes tuvieran ahí la experiencia. Este es el mismo que estábamos viendo, pero es el esquemático. Este es el de la señora, que es pronación, y este es el del joven, que es de supinación. ¿Ok? Bien, el otro tema, no sé si nos queda tiempo, para ver, son casi las 3. Quedan 10 minutos. Ok, no sé si en 10 minutos lo vamos a lograr, pero bueno, vamos a hacer lo que podamos. Tampoco es que vamos a hacer todo hoy. Bien, entonces, el sistema de palancas probablemente ustedes comenzaron a estudiarlo en secundaria. Todavía está en el MEDUCA, en el programa de noveno grado, pero ya los otros grupos me dijeron que no, que en el de ellos aparece en el 10º grado. No sé en el de ustedes si lo dieron en la secundaria o no. Ustedes me dirán, Sí, profe. ¿en qué año o en qué grado? Yo creo que fue en un décimo, En un 10º, en mi ¿sí? colegio, En tu colegio, ¿cuál es tu escuela? ¿Cuál? Nuestra Señora de Lourdes. Nuestra Señora de Lourdes. Esa es la que queda por allá por las cumbres, por allá.
Sí. Sí, bien. Y los demás no estudiaron eso nunca. Parece que la única buena Yo escuela nunca es la lo de vi. Lourdes. Yo nunca lo vi. ¿Nunca lo diste? Bueno, yo sí lo estudié en noveno grado, que en ese tiempo era tercer año, ¿sí? Entonces, las palancas realmente nosotros las tenemos en todo nuestro cuerpo, unas más que otras. En las palancas siempre vamos a encontrar tres puntos interesantes. Vamos a tener la fuerza, la resistencia y un punto de apoyo, ¿sí? En nuestro cuerpo también vamos a tener eso. En la vida diaria, en miles de aparatos mecánicos, los tractores y todas estas cosas, aparece siempre también un sistema de palancas. Nosotros no vamos a estudiar aquí las grúas, vamos a estudiar el cuerpo humano. Entonces, las palancas las vamos a ver en tres géneros: primero, segundo y tercer género. Las palancas de primer género son las palancas de equilibrio, ¿sí? Casi todos los textos de biomecánica presentan esta articulación que está aquí. Es la articulación de la primera vértebra con la base del cráneo. Entonces, sería occipital. Y la primera vértebra, ¿cómo se llama? Supongo Atlas. que Atlas, muy bien. Entonces, esa articulación, algunos le llaman atlanto occipital, otros occipito atlantoidea, etcétera. Tiene diferentes nombres. Pero ese es el punto de apoyo. En el esquemático lo tenemos acá, el punto de apoyo estaría aquí en el centro y en los extremos estaríamos con la resistencia y la potencia, las dos en el mismo sentido. Ahora bien, si las dos están en el mismo sentido, en la cabeza no se va ni adelante ni hacia atrás, sino que se mantiene en su lugar, entonces estamos hablando de un punto de equilibrio. Eso tiene un costo. ¿El costo cuál es? Que atrás del cuello nosotros tenemos músculos. Cuando esos músculos se contraen, ejercen la potencia que vence la resistencia que tenemos acá, que va con la fuerza de gravedad, ¿sí? Y mantenemos la cabeza en equilibrio. ¿Se puede perder ese equilibrio? Claro que sí. Si usted se lesiona los músculos de aquí o se lesiona los nervios que van hacia esos músculos, las motoneuronas. Entonces ya estos músculos no van a generar esa potencia y la fuerza de gravedad gana y la cabeza se va hacia adelante. ¿Eso sucede? Sí, lamentablemente. Sucede ¿por qué? Porque tenemos las enfermedades cerebrovasculares, tenemos también los traumas. Entonces, a veces las personas con problemas cerebrovasculares tienen lesión de la motoneurona que va hacia esos músculos y los músculos no reciben los potenciales de acción, no se libera acetilcolina, no se contraen y la cabeza se va hacia adelante. Entonces, es una situación triste porque no se puede arreglar. La persona, el cuidador, tiene que agarrar al paciente, levantarle la cabeza, abrir la boca, poner la comida allí y todo lo demás. Es bien traumático, ¿sí? Eh, el segundo grupo, bueno, antes de entrar allá, hay otros lugares donde nosotros podemos aplicar lo mismo que hemos visto acá. Aquí tenemos el sujeto que va a levantar estas pesas. Vamos a ver que el punto de apoyo está aquí en la articulación de la cadera y la resistencia va a estar dada por la masa aquí de estas pesas junto con el vector de fuerza de la fuerza de gravedad. Y él va a ejercer potencia ayudado con los músculos de las piernas, los glúteos y parte de el torso. Entonces, eh, donde yo tengo esa carga, voy a tener la resistencia. Y siempre recuerden que va junto con la fuerza de gravedad. Eh, Eso es una situación donde vemos todo el cuerpo, no necesariamente tiene que ser solamente la cabeza. ¿Ok? Bien, las palancas de segundo género son las palancas de fuerza. Prácticamente en todos los libros solamente aparece esta articulación que tenemos aquí, la tibio-tarsiana. Aquí el punto de apoyo lo encontramos en un extremo. En algunos libros ustedes van a encontrar que en vez de la palabra, digo, de la letra A de apoyo aparece la letra F. Es lo mismo el punto de apoyo. ¿Por qué F? Porque se le llama fulcro. Fulcro es lo mismo que punto de apoyo. Vamos a tener en un extremo la potencia
y en el medio la resistencia. Si lo vemos aquí aplicado, si la persona ahora se para de puntillas, está apoyándose aquí en la parte de adelante del pie. La resistencia va a estar dada por toda esa masa, el peso de él más la fuerza de gravedad, y la potencia la van a ejercer los músculos de la pierna. ¿Sí? ¿Es un gasto energético grande? Sí. ¿Hay aumento de tensión, de fricción, de compresión? Sí. Especialmente en el área de apoyo. ¿Por qué? Porque no es una posición para caminar. Es solamente una posición que se adopta momentáneamente en una circunstancia dada. Usted quiere alcanzar un objeto y usted levanta sus pies para darse más estatura y alcanzar el objeto. Pero en nuestra sociedad, especialmente las chicas, usan unos tacones, ¿verdad? Levantan el pie más o menos en esta forma, de manera que en ellas hay más flexión, más apoyo, más compresión de estos huesos que están aquí en la parte de adelante del pie. Y los músculos de las piernas también se ejercitan más. Entonces, hay unas que desarrollan buenas piernas, muy bonitas, pero hay otros que desarrollan unas piernas que parecen ya casi como de varones o que van al gimnasio. Pero eso no es nada. El problema es más arriba, en la columna lumbar. El uso continuo de este tipo de calzado también les va a causar dolor en la columna vertebral y algunas hasta el pie se les deforma, de manera que ya no pueden regresar a un calzado plano. No sé si conocen alguna muchacha así o alguna señora, ¿no? Bueno, aquí tenemos ejemplos en la vida real, ¿verdad? Aquí tendríamos el punto de apoyo, aquí en la rueda que está tocando el suelo. La resistencia estaría dada por la carga que llevamos aquí más el vector de fuerza de la fuerza de gravedad. Y la potencia está ejercida por los músculos del sujeto. Este es otro ejemplo de segundo género. Las palancas de tercer género son las palancas de velocidad. ¿Ok? Esas son las que tenemos en las extremidades. Aquí vamos a tener a la resistencia en el extremo, la potencia en el centro y el punto de apoyo en el otro extremo. En casi todos los libros aparece el ejemplo de la extremidad superior. Hay que tener un poquito de cuidado, ¿sí? Generalmente, bueno, no generalmente, siempre, la articulación del codo es el fulcro o el punto de apoyo. Aquí lo tenemos también. La confusión viene a veces con la potencia, ¿sí? La potencia la tenemos aquí, como dice el diagrama, en el centro, ¿sí? ¿Por qué a veces se confunden? Porque a veces ponen la potencia como en esta parte de aquí rotulada de esta manera y piensan que la potencia está por aquí adelante y no es así. Ella siempre está cayendo acá. ¿Por qué? Porque este es el punto donde el músculo se une al hueso. Así que sí nos corresponde con este orden que tenemos acá. Y la resistencia está aquí en los objetos que nosotros tomamos en nuestras manos. Aquí tenemos algunos ejemplos. Acá vemos entonces que el halterio este más el vector de fuerza, no se olviden de la fuerza de gravedad, ejercen aquí la resistencia. Acá tenemos nuestro punto de apoyo, aquí tenemos la potencia y es el punto donde se inserta el músculo. De este lado tenemos algo parecido, ¿verdad? Vamos a tener nuestro punto de apoyo, vamos a tener aquí la potencia que está ejerciéndose con los brazos y aquí tenemos la resistencia que va a ser el peso del animal. ¿Ok? Bien. Vamos a quedar entonces aquí en articulaciones, ¿sí? Eh, Pónganme todas las cámaras, por favor. Ustedes son bastante este grupo. ¿Por qué fue este grupo? ¿Por qué salió tan grande? No sé. Profesor, ¿se me escucha? Dime. Sí. Mi cámara no funciona, pero me voy a cambiar al iPad. ¿Quién me está hablando? Marcos. Ok. Entonces, tenemos que hablar algunas cosas, ¿sí?
Eh, Son el 2-3. Todavía me queda la mitad de ustedes para verla el viernes, ¿cierto? El viernes quedé con Algisbet, creo que se llama. No la veo. Aquí estoy. Ay, sí, ya la vi. ¿Sí?